TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para fortalecer el idioma español. Este es un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a la producción de Canal 10. Saludamos a todos los televidentes, sabemos que siempre están pendientes de las temáticas que planificamos en cada uno de los segmentos. Y la invitación siempre sigue abierta para seguir consolidando el idioma, porque es un deber hablar y leer correctamente. A continuación, damos paso al segmento Taller de la Palabra. Comparto responsabilidad con el profesor Éter Núñez. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, profesora Maura. Bienvenidos a nuestros televidentes al segmento Taller de la Palabra del programa Nuestra Lengua. Y hoy traemos un tema muy interesante, pues vamos a hablar acerca de algunas plataformas, aplicaciones o sitios web que usted puede utilizar desde su teléfono o tableta electrónica o computadora para desarrollar habilidades comunicativas en los niños, iniciarlos en el aprendizaje de la lectoescritura o, en general, mejorar la forma en que leen y en que escriben. Es interesante esta temática y a la vez un poco polémica, porque muchos artículos científicos nos manifiestan que acercar al niño a la tecnología a temprana edad pues no es recomendable. Hay otras actividades que deben de realizar, como la estimulación de los sentidos o desarrollar actividades que apunten a la parte cognitiva. Pero en este momento sabemos, o la sociedad en la cual estamos inmersa, es difícil pues que en casa no haya una computadora o un teléfono donde los niños lo estén buscando como ese juguete para poder acceder a algunas aplicaciones. Es por eso que hemos tomado esta temática para poder aprovechar esta tecnología específicamente con actividades que tengan relación con la iniciación a la lectura y a la escritura. Sí, porque queremos decirles que estas tecnologías de la información y de la comunicación que tienen a mano en casa no son los enemigos siempre, no son enemigos del aprendizaje, de la lectura y escritura, sino que en algunas ocasiones pueden ser sus aliados, un recurso principal, pero tampoco queremos que abusen de este recurso como tal. No hay mejor actividad que el niño tome un libro con el papá o con el profesor para leerlo, o al aire libre, interactuar con la naturaleza, o conversar con la familia. Sin embargo, como lo decía la profesora Maura, si existe este recurso y si el niño lo está mal aprovechando, pues queremos darle unas orientaciones para que desde ahora lo utilice adecuadamente. De eso se trata, de poder orientar o encaminar hacia actividades que tengan ese aprovechamiento en esta actividad específicamente de la lectura. Y bueno, y una de las aplicaciones que voy a comentar en este momento se titula Pupitre. Usted lo puede bajar a su teléfono o desde la página web, desde el navegador, usted lo puede buscar. Es una aplicación diseñada por una reconocida editorial internacional que presenta bajo animaciones atractivas un pupitre, y sobre ese pupitre hay varias fichas en forma de cuaderno. En pantalla lo podemos ver, por ejemplo, una de las fichas dice que se puede usar para niños de 3 a 5 años, otra ficha para niños de 6 a 11 años. Esta aplicación es importante porque refuerza conceptos que se aprenden en la educación prebásica y básica en las áreas de matemática, comunicación y arte. Es decir, que puede acceder a una de estas áreas para poder enseñar, pues, pero nosotros estamos recomendando aquellas actividades que apuntan a la comprensión lectora, a aprender vocabulario nuevo y también a la conciencia fonética. ¿Qué otra aplicación nos va a comentar? Bueno, desde la comodidad del celular o la tableta electrónica, descargarlo desde la tienda electrónica de su celular o tableta, puede también obtener Senda y el Dragón Comilón. Esta aplicación es muy interesante porque contiene audiolibros en donde hay una sincronización entre el narrador
y la historia, y esto hace que el niño vaya asociando la representación sonora de las palabras en el cuento con su respectiva representación gráfica. Creo que es una buena aplicación para iniciar a su hijo en el camino de la lectoescritura, ¿verdad? Porque va a poder ir asociando representación sonora con su representación gráfica. También es interesante porque esta aplicación, además de desarrollar la comprensión lectora, trata un tema transversal muy importante, como la alimentación en los niños. Sabemos que es difícil desarrollar en ellos el hábito, por ejemplo, de comer vegetales o frutas, y pues esta aplicación en el cuento transversalmente trata cómo se debe también alimentar al niño en estas edades tempranas. Es interesante esta aplicación porque contextualiza el vocabulario nuevo que el niño aprende. Aunque estaba viendo que se puede seleccionar el idioma, porque lo vi en inglés, pero usted me comentaba que también seleccionamos el idioma y no hay problema. Entonces, lo interesante de esta aplicación es contextualizar ese vocabulario. Sabemos que el hecho de aprender vocabulario aislado no tiene mucho sentido, porque a la hora que el niño aprende a decodificar, a leer y escribir, también a la par tiene que aprender la parte comprensiva. ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Qué comprende? Y esto se aprende desde la lectura, la palabra contextualizada. Eso me llama mucho la atención y hacia eso estamos apuntando en todas las programaciones educativas de los diferentes niveles educativos. Muy bien. Y tenemos también aprender a leer con sílabas. ¿En qué consiste, profesora Maura, esta aplicación? Esta aplicación es interesante porque es un juego didáctico que consiste en decodificar las sílabas. Es una herramienta importante también porque se aprende de manera divertida, se aprende de manera interactiva la estructura de la palabra. También es importante porque la conciencia silábica se aprende a través de la estimulación de los sonidos, también a través de la representación gráfica de las palabras, que esto es importante para poder fijar bien la estructura de esta palabra, y se recomienda para niños de prebásica, básica o menores de 3 años. Veamos a continuación en pantalla un ejemplo de esta aplicación. Bien. Selecciona la cantidad de sílabas que tiene el elemento. Recuerda que cada aplauso es una sílaba. ¿Cuántas sílabas tiene caballo? Caballo. Bien. ¿Cuántas sílabas tiene conejo? Conejo. Bien. ¿Cuántas sílabas tiene gallina? Inténtalo otra vez. Gallina. Bien. Pan. Bien. Como observaron, esta aplicación es un recurso alternativo a los famosos silabarios que tenemos en casa. Si usted piensa que la mejor manera en que los niños pueden aprender es a través de sílabas, pues esta aplicación es altamente recomendada porque desarrolla la conciencia silábica del niño, al contrario de los silabarios que solo dan a conocer la estructura silábica de la palabra, pero de manera mecanicista y también memorística. A través de aplausos, por ejemplo, el niño podrá identificar la cantidad de sílabas que poseen las palabras y también interactuar con la estructura de las palabras para recomponer nuevas a partir de las imágenes que observan. Hay un sinfín de actividades que van a reforzar esta conciencia de que la palabra tiene una estructura, que en programas anteriores hemos visto que se compone de letras, pero también de sílabas. Entonces, una aplicación muy útil para esto. Y pues, finalmente también tenemos a Mi Tutor Virtual. Y esta no es una aplicación como las demás, sino un sitio web que usted accede a él a través del navegador, y es muy recomendada no solamente para los padres de familia, sino también para los profesores.
ya que esta plataforma virtual materializa el diseño curricular nacional hondureño, ya que las lecciones que se presentan se dividen en meses, al igual que las programaciones educativas, y cada una de las lecciones desarrolla los contenidos planteados en las programaciones. Muchos de los componentes que trabaja esta plataforma es comprensión lectora, es vocabulario, la escritura como proceso y conciencia fonética en primer grado. Así que si su hijo no tiene un libro, una fuente bibliográfica como tal en los centros educativos, puede acceder a esta plataforma y podrá desarrollar los contenidos que oficialmente se presentan en el diseño curricular. Qué interesante esta. No es una aplicación, ya nos explicaba el profesor, podemos acceder a través del navegador, es una plataforma y es importante porque se concretiza el diseño curricular. Esto es una propuesta hondureña, ¿es así, profesor? Es una propuesta hondureña que está alineado a todos los documentos oficiales de la Secretaría. Eso es interesante. Principalmente la puede usar el docente o el padre de familia que conoce cuáles son los aspectos a mejorar en el niño de este ciclo. Estamos hablando del primer ciclo. Por lo tanto, aquellas instituciones educativas que tienen laboratorios, que tienen máquinas y que tienen la conectividad pueden acceder al tutor virtual a través de su navegador, y ahí ustedes pueden encontrar una gran variedad de recursos para enfatizar, ya no lo explicaba el profesor Éter, en la comprensión lectora, en el vocabulario y la conciencia fonética. Aprovechemos entonces estos recursos y de una manera atractiva, interactiva, para que los niños pues puedan mejorar su desempeño en estas habilidades que hemos mencionado. Y bueno, además de eso, mi tutor virtual ofrece evaluaciones estandarizadas. Presenta las pruebas formativas mensuales y podrá darle al profesor o al padre de familia qué tanto están alcanzando los niños los estándares y los logros de aprendizaje. Entonces, en pantalla se va a observar la dirección del sitio web para que usted pueda acceder, y es www.mitutorvirtual.org. Ya lo decía la profesora, usted no puede acceder del teléfono porque la página web tiene muchos elementos multimedia y un teléfono no es capaz de reproducirlos. Entonces solo puede acceder desde el navegador de su tableta o desde el navegador de la computadora. Es interesante, entonces, y ya damos por finalizado este segmento, invitándolos a que continúen siempre pendientes del programa y específicamente del siguiente segmento, Novedades del Español. Hoy en su segmento Novedades del Español, 2 palabras relacionadas con el consumo de tabaco. No se lo pierdan. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras tabaco y nicotina. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, en muchos medios impresos, radiales o televisivos se habló de medidas o estudios sobre el consumo de tabaco, empleando inadecuadamente el término tabaquismo. ¿Cuál es la relación entre tabaco y tabaquismo? A continuación les presentamos algunos datos etimológicos y semánticos sobre estos vocablos. La palabra tabaco aparece por primera vez en 1535 en el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés. Se ha dicho que es originaria del idioma de los primitivos habitantes de Haití, de la voz tobago, término con el que los indígenas caribeños denominaban a una especie de pipa o caña alargada que utilizaban para fumar, pero Corominas señaló que las palabras de origen árabe, tabaco y atabaca, se empleaban en España y en Italia mucho antes del descubrimiento, por lo menos desde 1410,
como nombre de diversas hierbas de efecto somnífero. Además, como los indígenas antillanos usaban el tabaco para marearse, resulta más verosímil que los conquistadores españoles hayan dado este nombre al producto, fabricado hoy con hojas de las plantas solanáceas Nicotiana tabacum y Nicotiana rustica. Tabaquismo es un trastorno por adicción al tabaco, así como la intoxicación por exceso de nicotina, y no es apropiado usarlo para referirse a su mero consumo. Tabaquismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es la intoxicación crónica producida por el abuso del tabaco, y no es adecuado usarlo para referirse simplemente al consumo de tabaco. Más técnicamente, según el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, el tabaquismo es un trastorno que se considera una enfermedad del grupo de las adicciones, así como el estado patológico producido por un exceso de nicotina, uno de los componentes de la planta, aunque para este último sentido se prefiere nicotinismo. Los fumadores que utilizan tabaco regularmente suelen ser adictos a la nicotina. Esta adicción se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de este producto, a pesar de las consecuencias negativas para la salud. A este respecto, veamos el origen y significado de la palabra nicotina. La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado principalmente en la planta del tabaco, Nicotiana tabacum, con alta concentración en sus hojas, constituye cerca del 5% del peso de la planta y del 3% del peso del tabaco seco, estando también presente en otras plantas de la familia Solanaceae, aunque de forma marginal, como en el caso del tomate, la berenjena, el pimiento y la patata. En cantidades aún más marginales, ha sido encontrado en otras plantas como la coliflor, la pimienta verde o el té negro. El tabaco, reconocido hoy como una droga que provoca adicción y causa diversas enfermedades mortales, ya era usado por los indígenas americanos. Introducido en el viejo continente por los conquistadores españoles, gozó de gran prestigio. Francisco Hernández de Toledo llevó la semilla del tabaco a España en 1510. El navegante Francis Drake la introdujo en Inglaterra en 1585 y en el siglo XVII se extendió por el resto de Europa, Rusia, China y Japón. La palabra nicotina tiene su origen en el apellido del escritor y diplomático francés Jean Nicot, quien introdujo el tabaco y su cultivo en Francia en 1560. El nicotinismo se define como intoxicación aguda o crónica por exceso de nicotina, bien sea por inhalación, absorción dérmica, ingestión o por manipulación de las hojas de tabaco. La intoxicación aguda se caracteriza por un cuadro de palidez, mareos, sudores fríos, vómitos, diarrea, temblor, convulsiones y coma, y la intoxicación crónica por fases de estimulación y depresión nerviosa, vasoconstricción en las extremidades, elevación de la presión arterial y alteraciones visuales. La mayoría de los fumadores que consumen tabaco regularmente son conscientes de que este hábito es dañino para la salud y expresan su deseo de disminuir o descontinuar su uso. Cada año, más de 35 millones de personas tratan de romper este hábito, pero desgraciadamente más del 85% de los que tratan de dejarlo sin ayuda recaen en menos de una semana. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento.
Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. No se pierda hoy el Café Literario, porque tendremos otro punto de vista de la narrativa de Juan Rulfo, la fuerza poética de su obra. No se lo pierda, lo espero. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. En el marco del centenario del escritor Juan Rulfo, se han ofrecido 3 conferencias sobre la obra de este magnífico autor. El día de hoy lo invito a disfrutar acerca de la fuerza poética del escritor Juan Rulfo en su narrativa, con el escritor Javier Vindel. Quédese. Para amar a Rulfo, basta con leer. Creo que eso es lo que me trae hoy aquí, porque yo soy de filiación totalmente opuesta a las conferencias. Mi amigo Olivio lo sabe, que me pasa invitando, pero yo no me gustan los monólogos, y a usar traje, que de por sí, ustedes ven, casi no me queda ya. Entonces, solo el amor a este gran hombre, a este gran poeta, y yo, una palabra más abarcadora, porque en muchos lugares, libros de él y internet, dicen escritor. Me parece muy correcto porque la palabra escritor es mucho más abarcadora. Yo preferiría llamarle, si dijera novelista, creo que le quedaría muy corto, porque es un poeta, cosa que pasa también con Homero, por ejemplo, que se le dice poeta, pero la Ilíada es una novela, ¿verdad? Es una novela en verso. Entonces es bien interesante porque a él se le llaman poeta. Okay. A partir de eso, pues, es moneda corriente la afirmación, verdadera o falsa, de que la novela comparte mayor cantidad de ADN con el cuento y menor cantidad con la poesía, tradicionalmente considerada su antípoda por aquello del campo magnético de signo opuesto entre poesía y prosa, siendo, como son, 2 caras de la misma moneda. Juan Rulfo, en menesteres de amigable componedor, logra que poesía y prosa firmen un tratado de paz que en primera instancia se apellidó El Llano en Llamas, por mucho una imagen poética de gran expresividad, y en última y definitiva instancia se nombró Pedro Páramo, título que es a todas luces un magnífico verso. Y pues esa es una obra... es otra cosa que yo admiro mucho en Rulfo, porque muchos de los que, como yo, que escribo cuentos, novelas y poesía, conocemos que es tan difícil introducir la poesía o hablar poéticamente o el discurso poético de una novela, a veces en las descripciones, usar un adjetivo de más, detener un poco la acción de la narración, es complicadito, y él realmente lo hace con una gran maestría. Es aquí donde nuestro amado Juan Rulfo se entronca con Miguel Ángel Asturias, que por alusión del libro dice que fueron muy buenos amigos, en ese gran trabajo poético que es El Señor Presidente, que fue publicado en 1946, un poquito antes que Pedro Páramo, y prefigura a José de Samalima con Paradiso, que fue publicada en 1966, una novela que es todo verso, es una novela... no ha sido un éxito editorial, pero es una obra maestra. Y alguien que tal vez ustedes conocen más, a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. De hecho, hay una anécdota del mismo García Márquez en sus memorias que dice que cierta tarde llegó Álvaro Mutis, subió los 7 pisos de donde quedaba mi casa, con un paquete como de 7 libros, y entre los 7 destacó uno pequeñito y le dijo: tome, lea para que aprenda. Y era Pedro Páramo de Juan Rulfo. Sin embargo, como hablar de poesía es totalmente sin trompas de falopio, es decir, estéril,
le daré play a la voz de este gran poeta, y digo gran poeta porque basta leer sus cuentos, su novela, sus guiones, su fotografía, y su vida. En su vida fue una persona que alejado de todo tipo de petulancia, de andar figurando en los medios, etc. Entonces, fue poeta en todo el sentido de la palabra. Voy a hacer una pequeña antología personal, si se quiere. Otros podrán encontrar mucha más poesía en su obra, desde luego que sí. Y empezaré por Pedro Páramo. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo, porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Qué tremenda definición, qué símil tan perfecto de lo que era Pedro Páramo, el personaje. 2. Estoy hablando solo de la novela Pedro Páramo. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. 3. No era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. 4. Carretas vacías remoliendo el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche, y las sombras, el eco de las sombras. 5. Por el techo abierto al cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan al atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos. Luego, unas cuantas nubes, ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día. 6. Con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo del sollozo. 7. Bueno, demos la bienvenida a la embajadora de México, mi esposo. Gracias. 7. Llegó hasta el río y ahí se entretuvo mirando en los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. En este caso se refiere al padre Rentería. 8. Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. 9. En el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta a pausas. Casi se oyen los gozos de la tierra que giran enmohecidos, la vibración de esta tierra vieja que vuelca su oscuridad. 10. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Eso es casi cinematográfico, ¿verdad? Ese tipo de imágenes. Estamos viendo entonces que de principio a fin en Pedro Páramo Juan Rulfo nos maneja la poesía completamente, símiles, tropos, metáforas, en fin, todos los elementos de la poesía están por todas partes en Pedro Páramo. También en El Llano Llama, que prefiguraba a Pedro Páramo. Por ejemplo, en el cuento en Nos han dado la tierra. 1. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. 2. Y la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Es que somos muy pobres. 1. La más peligrosa es la que queda aquí. Y aquí hay un velado erotismo también que lo sabía manejar mucho, sobre todo cuando él narra la relación que hay entre Susana San Juan y Pedro Páramo, cosa que no lo quise tocar porque no me iba a dar el tiempo, que hay un erotismo muy fino. Pero la más peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y crece, y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos, y medio alborotados para llamar la atención. 2. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella.
de El hombre, un magnífico cuento. 1. Cuando se suelta la vida en manos de la noche y cuando el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la desconfianza y las rompe. 2. Dejó ahí el machete y lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida entre las espigas secas. 3. Le vi los ojos, que eran 2 agujeros oscuros como de cueva. De Lubina, un cuento muy importante en la obra de Juan Rulfo, porque de alguna manera creo que la atmósfera de Lubina, su descripción, prefigura, es como una semilla. Lubina es como una semilla de Comala, ¿verdad? Creo que aquí él ejercitó, practicó un poco esa atmósfera, esa descripción, esa creación que iba a ser a nivel más grande él en Comala. 1. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquella barranca suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento en tremolina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. 2. Usted verá eso, aquellos cerros apagados como que si estuvieran muertos, y a Lubina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto. 3. San Juan Lubina, me sonaba a nombre del cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre el silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y así podríamos estar enumerando en toda la obra de Rulfo esta poesía, por lo que comencé diciendo mi participación, que para mí en todas las ediciones, en todos los libros, yo trabajé con una edición de Planeta, por ejemplo, hay que decirle, si es posible decirle, el poeta Juan Rulfo. Él era un poeta ante todo en su vida, como ya lo dije, su fotografía, que las muestras, sus guiones, es un excelso poeta que de alguna manera creo que no lo han tomado en cuenta al lado de Octavio Paz y esos grandes otros genios de la poesía mexicana. Entonces solo cierro de nuevo con esta afirmación con la que empecé. Les invito a amar a Juan Rulfo, porque para amarlo solo se ocupa leerlo. Muchas gracias. Juan Rulfo es conocido por su magnífica prosa. De hecho, la novela Pedro Páramo y los cuentos El llano en llama son muy famosos. Pero dentro de su obra también encontramos una carga poética muy importante y de gran trascendencia. Espero hayan disfrutado la conferencia y continuamos con nuestra lengua. Estimado televidente, le invitamos a sintonizar más adelante el segmento Salgamos de Dudas, en donde, como de costumbre, estaremos dando respuestas a 3 interesantes preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es la forma correcta? ¿Anteayer o antier? Estaremos desarrollando la siguiente pregunta. ¿Se escribe a sí mismo o a sí mismo? ¿Cuál de esas 3 formas es correcta? Y la tercera pregunta, ¿en qué caso lleva tilde la palabra ti? Y en la sección Juguemos con las letras les planteamos el siguiente reto. París comienza con P y termina con T. ¿Verdadero o falso? Usted puede abocarse a nuestra página de Facebook a partir de este momento y participar en el acertijo de esta noche. Le esperamos más adelante en Salgamos de Dudas. Agradecemos su sintonía en nuestra lengua. Ya estamos en el segmento Salgamos de Dudas y me encuentro junto a la profesora Gelsi Milla, quien está lista y dispuesta para poder resolver todas esas preguntas que ustedes se han planteado durante la semana. Profesora, ¿cuál es la forma correcta? ¿Antier o anteayer? Anteayer es una palabra compuesta, ¿verdad? Por el prefijo ante y el adverbio de tiempo ayer. Esta es una forma correcta para referirse al día antes de ayer. Pero también podemos utilizar la grafía antes de ayer, que también es correcta, pero generalmente la mayoría de nosotros prefiere anteayer. ¿Pero qué pasa con antier? ¿Es incorrecta o es correcta? Antier también es correcta, ya que tiene el mismo significado
y es la que más solemos escuchar nosotros actualmente. Decimos antier en lugar de anteayer. Se utiliza además en países como México y el área centroamericana, aunque en España esta pertenece a la norma culta y solo se emplea en el ámbito rural o popular, y lo mismo podemos decir también de nuestro país, Así Honduras. es, porque yo a las personas que tratan de cumplir con la norma culta los he escuchado decir antes de ayer todavía, algo más extenso, pero antier sí se acostumbra a las personas que no han tenido acceso a la educación. La forma que sí no es correcta es anteayer, es decir, le cambiamos la E por la I en el prefijo ante. Anteayer, sí, bueno, y es que es una palabra que, por decirla muy rápido, a veces puede sonar diferente y nos Y confundimos no se con la pronuncia grafía. bien. Pero ambas formas son correctas. Si usted prefiere utilizar antier, perfectamente lo puede hacer, pero es preferible anteayer. Bien, profesora, la siguiente pregunta. ¿Se escribe a sí mismo? Bueno, hay tantas formas de escribir, pero hemos visto que algunas son separadas, otra es toda junta. ¿Es correcta esta forma de escribirla o no? Bien, vemos que la palabra sí mismo nosotros la podemos escribir en una sola palabra, en dos o en tres. Las tres formas son correctas, pero su significado es diferente. Entonces la escritura de esta palabra va a depender del contexto en el cual las utilicemos. Si nos referimos a sí mismo en dos y en una palabra, esta se refiere a también. Por ejemplo, la nueva directora asumió a sí mismo las tareas de coordinadora del grupo. Equivale a decir que la nueva directora asumió también las tareas de grupo, es lo mismo. Asimismo, cuando dicen dos palabras, tiene otro significado, además de también, que significa de la misma forma, pero cuando nosotros desacomodamos algo o lo desordenamos. Por ejemplo, déjelo a sí mismo, ¿cómo lo encontró? Y finalmente, asimismo, escrita en tres palabras, vamos a explicar un poco la composición de esta palabra. La preposición a, también está el pronombre reflexivo sí y el adjetivo mismo. Es decir, esta tiene variación de género y número, ¿verdad? Usted puede decir a sí mismo, a sí misma y a sí mismos, como en el ejemplo que está a continuación. Es tan egocéntrico que se dedicó el libro a sí mismo, es decir, a su persona. Así es, también podemos decir se hirió a sí mismo o se corrigió a sí mismo, cuando hablamos de que esa misma persona hace una acción para sí. Generalmente nosotros preferimos escribir a sí mismo en una sola palabra. En ese caso no la vamos a tildar. Solo cuando usted la escriba en dos y en tres palabras debe colocarle la tilde. Y es muy útil cuando nosotros redactamos ensayos, por ejemplo, yo lo utilizo mucho porque es una forma diferente de decir también, porque también ya está muy triviado, es muy común. La siguiente pregunta, ¿en qué casos lleva tilde la palabra ti? La palabra ti en ningún caso se debe tildar, y creo que es el error más común que la mayoría de nosotros comete, porque piensa que como mi y sí también se tildan, ¿sí? Ti también debe llevar tilde. Recordemos que ti es un monosílabo y todos los monosílabos por regla general no se acentúan. Así tenemos fe, dio, vio, pie, es lo mismo que ti, ¿verdad? Porque es un monosílabo, por eso no lleva tilde. En este caso, el pronombre ti es la única forma en español, porque a veces empleamos la acentuación diacrítica, pero ti no tiene diferentes usos, así que es la única forma en español, por tanto no debe aplicarse ninguna tilde dentro de la palabra. Ti siempre funciona como un pronombre personal, caso contrario de mí y de sí, que utilizamos la tilde diacrítica, ¿verdad? Para entender que hay una doble función gramatical en esos dos monosílabos. Profesora, es que muchos pensamos de que lleva tilde porque suena como muy fuerte, muy entonada, pero nunca olvidemos que los monosílabos no se tildan. Por ejemplo, hay dos ejemplos en sus pantallas. Uno está escrito de forma incorrecta y el otro de forma correcta. La de forma incorrecta vemos que ti está tildado. ¿A ti qué te importa? Está con tilde y es incorrecto. La forma correcta es cuando empleamos ti sin tilde. Bien, así es que ya sabe, de ahora en adelante, si alguien le escribe para ti con cariño y le escribe tilde, sepa que está incorrecto. Así es, profesora. Hemos llegado al final del segmento y no podemos despedirnos sin dar la respuesta al acertijo que planteamos en nuestro avance. Y este era así. París comienza con P y termina con T. ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso, profesora? Dígame usted cuál es la respuesta, porque yo todavía estoy como pensando cuál será esa respuesta. Pues hay un engaño, una trampa dentro del reto, ya que es verdadera, porque la palabra París comienza con la letra P
y la palabra termina comienza con T. O sea, está hablando acerca de 2 palabras. Hay que ser muy observador entonces para haber dado la respuesta correcta a ese acertijo. No nos queremos despedir sin antes hacerle una invitación muy especial para que usted contribuya al fortalecimiento y la preservación de nuestra lengua materna. ¿Y cómo se logra esto? Ya sabe, hablando y escribiendo correctamente. Y leyendo. También. Porque la lectura aumenta nuestro léxico, nuestro acervo cultural. Gracias por haber permanecido con nosotros. Esperamos que ustedes estén satisfechos por las respuestas que acabamos de brindarles. Gracias por permanecer en nuestra lengua y nos vemos la próxima emisión. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.